Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinar de it-latino.net. Webinars informativos sobre diferentes temáticas de las tecnologías de la información corporativas que tratamos en nuestra extensa red de portales, entre otros rp-spain.com, bei-spain.com, bpm-spain.com, cms-spain.com, rfid-spain.com, consultor-it.com y seguridadmanía.com, aparte de demosdesoftware.com, videos-it.com y unos cuantos más. Bien, el formato del webinar de esta tarde es el siguiente. Durante unos 45 minutos los ponentes nos explicarán su ponencia, incluida una demostración práctica de la utilización del software, que siempre incluimos en nuestros webinars, puesto que creemos que estos webinars son una forma o son una opción ideal de realmente demostrar cómo funciona el software. Si estuviéramos hablando de otra cosa, posiblemente pues no tendría sentido, pero hablando de software, tratamos casi por obligación de que en todas nuestros webinars exista una parte de demostración práctica del funcionamiento de la herramienta, teniendo en cuenta además que una de las cosas que más valoran los usuarios del software corporativo es precisamente la usabilidad, ese primer vistazo, esa visión general que da el software. En muchas ocasiones, aunque parezca que no, es lo más, es muy relevante. Bien, después de esos 45 minutos aproximadamente, muchas veces son más, 50, 55 minutos, damos paso a un turno de preguntas en el que ustedes tienen la oportunidad de plantear dudas, plantear cuestiones, plantear inquietudes a los ponentes. Aprovechen porque luego, cuando el vídeo está grabado y lo ven en alguno de los portales, ya no se pueden hacer las preguntas. Las preguntas se pueden hacer vía escrita, ya le digo, al final de, digamos, cuando los ponentes hayan terminado su exposición, o la pueden plantear vía voz IP en caso de que tuvieran un micrófono conectado. Yo lo recomiendo siempre, si es posible, hacer las preguntas mediante micrófono, porque si me van a oír o se les va a oír igual que si me están oyendo ustedes a mí. Yo lo que hago es que ustedes levantan la mano accionando el botoncito de Raise Your Hand que aparece digamos en la botonera vertical adyacente al panel principal de GoToWebinar, y yo les doy paso, les abro el micrófono de tal forma que pueden plantear la pregunta, estén donde estén hablando, que siempre es una forma mucho más directa y muy atractiva de plantear las preguntas. Para ello, como les digo, ya se lo repetiré luego más adelante, tienen que accionar, levantar la mano para hacer las preguntas vía voz IP. En caso de que quieran hacer las preguntas vía escrita, no tienen que levantar la mano, lo que tienen que hacer es escribirla directamente donde pone questions o donde pone chat. Yo les diría que esperemos a que hagan la exposición los ponentes y tomen nota en un papel de las cosas que les surjan, de las dudas que les surjan, y al final de la ponencia pues se plantean las preguntas. Bien, pueden minimizar el panel de control de GoToWebinar accionando la flecha hacia la derecha que aparece arriba del todo de esa misma botonera vertical de las que le he hablado. Si accionan esa flechita, verán que el panel se contrae, se pega, digamos, al lado derecho y de la pantalla, y entonces pueden ver toda la pantalla mucho más fácilmente, sobre todo aquellos que tengan una pantalla pequeña o una pantalla de un portátil. Igualmente pueden volver a expandir el panel, pues accionando la misma flechita, que en vez de a la derecha verán ustedes que se ha puesto a la izquierda en el momento que la han contraído.
Bien. Dicho esto, voy a pasar a presentar a los ponentes de hoy. Los ponentes de hoy forman parte de una empresa experta, consultora, consultora integradora del software corporativo de Oracle. Esta empresa, que en este caso es Qualita, forma parte de una red de partners que existe en España. Qualita, por cierto, es una empresa española con sede principal en Sant Cugat del Vallès, en el mismo sitio donde estamos nosotros también, aquí en la provincia de Barcelona, en España, que forma parte de una red de partners fundada recientemente en España, que se llama oraclemascerca.com, que se encargan de hacer, entender a la empresa pyme española que las soluciones de Oracle no son solo para la gran empresa, ¿no? Para la empresa mastodóntica. Es decir, que las soluciones de Oracle están más cerca, nunca mejor dicho, que de lo que normalmente se suele o se tiende a pensar. Bien, pues Qualita, que ya ha hecho algún webinar con nosotros, nos va a hablar hoy de la facturación electrónica con Oracle GD Edwards. Ellos son uno de los principales expertos de GD Edwards tradicionalmente aquí en España. Nos van a explicar pues, el módulo Q-Invoicing, que tiene como finalidad el poder hacer la facturación electrónica vía GD Edwards. Ya nos explicarán los ponentes si cuando se refieren a facturación electrónica se refieren a emitir facturas o a recibirlas o a las dos, que nunca se sabe. Bien, pues tenemos a José Ramón Lencina y a Mar Solà. Mar Solà participará al final en el turno de preguntas y José Ramón Lencina es la persona que nos va a hacer la exposición ahora. Bueno, pues sin más, vamos a dar paso a José Ramón Lencina. Como les ha quedado claro, más o menos en aproximadamente unos 60, como máximo 90 minutos estarán ustedes libres de este webinar. Recordarles que el webinar se publica de forma inmediata, se está grabando y se publica de forma inmediata en demosdesoftware.com y en rp-spen.com y en HD, en High Definition, en nuestro canal de YouTube, youtube.com/videosite.com. Bien, pues como decía, vamos a dar la pantalla y la voz a José Ramón Lencina. Asistencia a este webinar que va a tratar de presentar la solución que proponemos desde Qualita en el ámbito de la factura electrónica. Está volviendo tu pantalla, José, cuando quieras, efectivamente. Ya vemos tu presentación, cuando quieras. Ya veis mi presentación, de acuerdo. Muy bien. Ante todo, primero comentar cuál va a ser la agenda de esta presentación. Primero me vais a permitir que haga una pequeña presentación de compañía. Después pasaremos a comentar conceptos sobre la facturación electrónica. Después comentaremos la solución que proponemos de Qualita. Y por último haremos una demo desde la aplicación para que se tenga un contacto real con la solución. Respecto a Qualita, simplemente comentar que somos partner certificado en aplicaciones y tecnología Oracle. Nuestras oficinas centrales se encuentran en Sant Cugat del Vallès, Barcelona, España, y también tenemos oficinas en Girona, en Valencia y en Sevilla. Somos en torno a 35 empleados y ofrecemos servicios de consultoría, formación y soporte. Tenemos activos unos 65 clientes y nuestras principales áreas de conocimiento se basan en RP, en CRM, en EPM y en Business Intelligence. Ofrecemos soluciones tanto a nivel dentro de los productos de Oracle, tanto de RP, de Business Intelligence, EPM, como acabo de decir, CRM y de recursos humanos. Y a su vez nos apoyamos en partners de tecnología como Systel, QSoftware, Preactor y otros.
vamos a pasar ya a hablar de la solución y lo primero de todo es exponer una serie de conceptos que se utilizan dentro de la facturación electrónica. El primero es en qué consiste la facturación electrónica. No es ni más ni menos que la transmisión de facturas o documentos análogos entre emisor y receptor por medios electrónicos, es decir, a través de ficheros, y telemáticos, es decir, es un requisito que sea de un ordenador a otro ordenador, y además estos ficheros deben de ir firmados digitalmente con certificados reconocidos. Dentro de los formatos de estos ficheros se requieren unos formatos con mayor o menor complejidad. Dentro de todos los que nos pueden proporcionar las estandarizaciones, nosotros manejamos tanto XML como PDF. La transmisión telemática, ya hemos comentado que tiene que ir dirigida de un ordenador y recogida por otro, y además debe de ir firmado digitalmente para garantizar una identidad y una autenticidad de esos documentos, en este caso facturas, que se están enviando. Ahora vamos a dar una pincelada a lo que sería la firma electrónica reconocida. ¿En qué consistiría? Esa firma electrónica es una firma avanzada que se basa en un certificado reconocido y que ha sido generado mediante un dispositivo de creación de firmas, impidiendo el repudio de lo firmado por parte del emisor. Significa que utilizando este tipo de firma electrónica, cualquier fichero que yo firme, estaré estampando una firma que tendrá la misma validez que una firma manuscrita. La firma electrónica avanzada me va a permitir identificar al firmante, es decir, va a permitir identificar quién está firmando, en nuestro caso, en las facturas. Va a permitir identificar cambios en los documentos, de tal forma que si una vez firmada la factura hay una modificación de su contenido, la firma quedará inutilizada y luego ya no habrá una validez legal de ese documento. Además, esta firma está vinculada a un firmante o a la compañía que firma las facturas. También tenemos que las firmas reflejan el contenido de los documentos que se están firmando y además debe haber sido creada por medios que permitan mantener un exclusivo control al firmante. Un certificado reconocido debe de cumplir unos requisitos establecidos por ley. Es decir, no cualquiera puede emitir un certificado reconocido. Debe de cumplir estos criterios. Garantizar la identidad y la autenticidad me va a servir para impedir el repudio de todos aquellos documentos que yo firme. Junto con la factura electrónica se ha dictado una serie de disposiciones, unas leyes de contratos del Estado que dictan unas normas de utilización de la factura electrónica en España. La disposición final novena de la Ley 30/2007 habilita una normativa en materia de uso de medios de comunicación electrónicos, informáticos o telemáticos y el uso de la factura electrónica. Esto, o parte de esta disposición, consistía en que, por orden conjunta del Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, transcurridos 18 meses desde la entrada de vigor de estas normas, el uso de la factura electrónica será obligatorio en todos los casos del sector público estatal, incluidos los organismos vinculados o dependientes. En contratos menores, su utilización será obligatoria cuando así se establezca expresamente. Esto significa que si el 1 de mayo del 2009 entró en vigor esta norma, más 18 meses, llegamos a la conclusión que a partir del 1 de noviembre de 2010 es obligatoria el envío de facturas electrónicas a cualquier entidad relacionada con el Estado. ¿Quién tiene obligación a emitir estas facturas? Como hemos dicho, quien se emita facturas a Administración General del Estado, o si emitimos facturas a organismos autónomos dependientes de la Administración General del Estado, si emitimos facturas
a entidades públicas empresariales dependientes de esta Administración General del Estado o de cualquier organismo dependiente del Estado, las agencias estatales, a entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus centros y entidades mancomunados. Además, también tendremos obligación si se emiten facturas a sociedades mercantiles estatales definidas en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, las fundaciones del sector público estatal definida en la Ley de Fundaciones, otras entidades estatales de derecho público distintas a las mencionadas en los párrafos. Y además, a universidades públicas adscritas o dependientes del sector público estatal. Como vemos, estaremos o nos podrán obligar a emitir facturas electrónicas cuando estemos emitiendo facturas a cualquier entidad asociada a organismos del Estado. Adicionalmente, estas facturas que yo tenga que emitir a estos organismos asociados al Estado deben de cumplir unos requisitos de estandarización. Para ello, el Ministerio lo que ha hecho ha sido dictar unas normas de estandarización que ha llamado Factura E. Estas normas representarán el formato estándar de comunicación de factura electrónica entre nosotros y el Estado. Fue establecido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y por el Ministerio de Economía y Hacienda. Hay un portal hecho por estos ministerios donde se especifica toda la información, es el www.facturae.es. El formato XML que explica todos los campos que puede tener una factura aparece reflejado en esta misma página. También se especifica que la firma que debe de llevar este fichero en formato XML debe de ser XADES. Además, al tratarse de una estandarización, se prevé que sea el estándar de factura electrónica a nivel nacional y con la intención de que evolucione para ser considerada la personalización de los estándares internacionales. Hasta aquí hemos visto una breve descripción de lo que sería la factura electrónica, de lo que serían las firmas reconocidas y de quién está obligado por ley a tener capacidad de emitir esta tipología de facturas. Ahora vamos a pasar a comentar la solución que Qualita ofrece para trabajar con facturación electrónica. Desde Qualita la hemos llamado Q-Invoicing. Q-Invoicing consiste en la generación, la firma, el envío y el archivo de las facturas electrónicas que genero desde mi sistema GD Edwards. Hemos distinguido tres módulos. En un primero lo hemos llamado Q-Invoicing Core. Consiste en la generación individual de facturas, es decir, habrá una factura por un archivo. Envío de documento por email. Estas facturas generadas se envían directamente por correo electrónico al destinatario y quedan registradas en el sistema. En un segundo módulo sería una ampliación del primero, es decir, Q-Invoicing e-firma, lo que posibilita es la generación y firma de facturas en formato PDF. Con este módulo lo que conseguiremos será generar un PDF independiente por factura, asociarle una firma reconocida y podérsela enviar a nuestros clientes utilizando el módulo anterior. Y por último, el tercer módulo es Q-Invoicing, Factura E. Esta es la solución de factura electrónica para la generación y firma de facturas sobre estándares XML recomendados. Tal y como hemos comentado anteriormente, si necesito realizar una facturación al Estado o a entidades asociadas al Estado, me pueden exigir que se lo haga en un formato determinado. Este formato es el que ellos han denominado Factura E y este formato Factura E es el que nosotros proporcionamos desde dentro de la aplicación GD Edwards.
Por lo tanto, estamos hablando de dos formas de emitir facturas electrónicas. Una en formato PDF y otra en formato XML, que el Ministerio ha llamado factura E. Muy bien. A la hora de emitir facturas electrónicas, el expedidor de facturas debe de cumplir una serie de requerimientos. El primero de ellos es que tiene que tener un consentimiento explícito del receptor de la factura. Si nosotros vamos a emitir facturas electrónicas, el destinatario de estas facturas nos tiene que haber confirmado de palabra o por escrito que desea recibirlas. De tal forma que si en algún momento no quiere seguir recibiéndolas, también nos lo tiene que comunicar. Muy bien, pues el consentimiento del receptor, por supuesto, esto sería un criterio que quedaría en el lugar del cliente. Por otro lado, la creación de factura por medios informáticos con los campos mínimos requeridos. Bien, esta creación es la que nosotros aportamos desde QInvoicing. Cuando hablamos de campos mínimos requeridos, pues por un lado tenemos nuestra legislación que nos exige tener unos campos mínimos en nuestras facturas y por otro lado tendremos el propio negocio que nosotros estamos manejando que nos exigirá tener una particularidad en nuestras facturas. Firma electrónica reconocida. Es decir, si yo he de firmar estas facturas para evitar el repudio, debo de solicitar a alguna entidad reconocida que me facilite esta firma. Dentro del portal de la agencia tributaria o dentro del portal www.facturae.es que hemos mencionado antes, aparecen una relación de todas aquellas entidades que están capacitadas y aprobadas para emitir estos certificados. Como ejemplo, podría ser la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Estos certificados no son ni más ni menos que unos ficheros que contienen cierta información que me va a ayudar a realizar la firma. La remisión telemática es una parte que cae en manos de QInvoicing, es decir, una vez generada la factura electrónica y firmada, será enviada por correo electrónico al destinatario automáticamente. Conservación de copia o matriz de factura significa que toda factura que yo genere tengo que o almacenarla o ser capaz de generarla tal y como hice en su original. Por supuesto, esto lo aporta tanto QInvoicing como los propios procesos de facturación de GD Edwards. En sexto lugar, tenemos que la contabilización debe de producirse una contabilización y anotación de registros de IVA a la hora de la emisión de la factura. Por supuesto, esto está aportado por GD Edwards. El séptimo punto, conservación durante el periodo de prescripción, que también lo aporta GD Edwards, puesto que esa información queda almacenada en su base de datos. Muy bien. Una vez visto que cumplimos los requisitos que nos exigen como expedidores de factura electrónica, vamos a pasar a ver una breve pincelada de los procesos que contemplamos desde nuestra solución para tratar los tres módulos que hemos comentado antes. En este primer gráfico estamos viendo la solución aportada para el QInvoicing Core, es decir, para la generación de PDFs y su envío a través de email y además su registro a nivel de facturas. Simplemente, si nuestro cliente, una vez generadas las facturas desde GD Edwards, nuestro cliente no le interesa recibir facturas o no quiere recibir facturas en formato factura-e, generaré la factura en formato PDF. Si además no quiero recibir ese formato PDF firmado, pues no lo firmaré y automáticamente enviaré ese PDF por correo electrónico y quedará anexado a la factura correspondiente. Esto simplemente será una copia que no tendrá una validez legal, puesto que no va firmada. El segundo proceso vemos que aparece una nueva caja, es decir, qué es lo que sucede si sí quiero utilizar ya la factura electrónica firmada. Pues simplemente
cuando llegue el momento, una vez emitida la factura individualizada en un solo PDF y pasamos al proceso de firma, lo que haremos será adjuntarle el certificado que previamente hemos adquirido en la entidad correspondiente, se procederá a su envío por facturas por correo electrónico y además se quedará realizado el anexo a nivel de factura. Y por último, cuando deseemos emitir facturas en formato factura E, es decir, el que las administraciones públicas o entidades asociadas a ella me pueden obligar a tener y poderlo confeccionar, lo que haré será generar el formato en XML, adjuntarle la firma electrónica y proceder a su envío a través de email y su anexo a las facturas correspondientes. Muy bien. Eso sería una breve pincelada de los procesos que vamos a ver dentro de nuestro producto. Y también es una breve pincelada de la solución que aportamos a la facturación electrónica. Dentro de nuestra solución está soportando las versiones de GD Edwards XE, 8.10, 8.11, 8.12 y 9.0. Además, módulos de firma PDF los podemos tener disponibles para tanto web software como otros softwares que necesiten de su utilidad. Además, los módulos de generación en formato XML factura E y firma de estos XML estarán disponibles también para web software y otros RPs que lo requieran. ¿A quién recomendamos esta solución? Por supuesto, aquellos que tienen una obligatoriedad legal en la emisión de facturación electrónica, pero también aquellos o aquellas empresas que estén decididas a reducir el uso de recursos asociados a la impresión de facturas, como el papel, el tóner, incluso el tiempo de impresión. También aquellas empresas que deseen reducir costes, incluidos los temporales, del ensobrado y envío de facturas, y reducir los tiempos de recepción de facturas por parte de sus clientes. Una vez realizada la facturación, automáticamente el cliente va a recibir esta factura en su correo electrónico y él automáticamente las podrá integrar en su sistema ERP. Bien, pues hasta aquí hemos visto la primera parte de la presentación, que es los conceptos y una descripción de la solución. Por supuesto, el siguiente punto que vamos a ver es esta aplicación en la realidad. Vamos a abrir la aplicación de GD Edwards, pero previamente vamos a visualizar nuestro Outlook, donde he creado una pequeña carpeta de facturas electrónicas, donde yo actuaré como cliente y recibiré todas aquellas facturas que mi sistema genere. Ahora, como podemos ver, está vacía. Muy bien. Una vez hemos entrado en nuestro entorno de GD Edwards, podemos disponer de un menú de Coinvoicing que básicamente lo tenemos dividido en tres apartados: maestros, procesos y configuración. El menú de configuración es donde vamos a detallar la base que necesitamos para que nuestro sistema pueda trabajar. Voy a destacar, por un lado, los formatos de factura que vamos a manejar, que tenemos definidos tres. Hemos codificado como FACE para aquellos clientes que deseen recibir la factura electrónica en formato XML. Hemos codificado como PDF para aquellos clientes que deseen recibir la factura en formato PDF, sin firma ni nada más. Y después hemos codificado como PDF-F a aquellos clientes que deseen recibir los PDFs firmados. Cerramos el mantenimiento de formatos de factura y otro mantenimiento importante es el tipo de certificado. Dentro
o a la hora de definir nuestros certificados o los certificados con los que vamos a trabajar, en un principio solamente tenemos definido el certificado de tipo firma de factura. Cerramos. Todo el movimiento de ficheros que se realiza desde GD Edwards y con el módulo de coinvoicing se realiza utilizando la potencia de las colas de trabajo que nos proporciona GD Edwards. En Maestros podemos ver los certificados que tenemos disponibles. Estos certificados no son ni más ni menos que aquellos ficheros que he adquirido de las entidades que tengan autorización para emitirlos y los he almacenado en un lugar seguro en mi sistema. Si vemos estos certificados, accedemos a un certificado de demo que tengo creado, vemos que va por compañía, por usuario y por tipo de certificado. Es decir, nosotros podemos tener tantos ficheros de firma que identifiquen tanto a entidades jurídicas o a personas jurídicas como personas físicas, tanto por compañía, por usuario y por tipo de certificado. Además, indicaré su caducidad, porque una de las características que tienen los certificados es que fuera de su fecha de caducidad, o una vez pasada su fecha de caducidad, ya carecen de valor. El password que hace falta para acceder a ese certificado y la ruta donde lo vamos a depositar. Salgo del mantenimiento de certificados. Y otro punto importante antes de empezar a la generación de facturas electrónicas es la configuración de los clientes. Muy bien, los clientes necesitan una información adicional para poder empezar a trabajar y emitirle facturas electrónicas. Estos clientes, o esta información asociada al cliente, ¿cuál es? Pues el formato de factura electrónica que me ha dicho explícitamente que desea recibir. Recordad que uno de los criterios era que el cliente me tenía que decir, o bien por escrito o bien de forma verbal, que quería recibir las facturas en formato factura electrónica. Pues bien, aquí le digo en qué formato lo va a recibir, si en XML o el formato factura E que me va a obligar la administración pública, o bien en formato PDF firmado. Si está activo o no este cliente para la recepción de esta facturación electrónica, con esto conseguimos que si el cliente en un momento determinado dice que ya no desea más y que desea recibir las facturas por medio tradicional, pues entonces los quitemos de este circuito. Y por último, especificamos las cuentas de correo electrónico que estarán asociadas al envío de esta factura electrónica. Tanto quien recibirá copia, tanto quien envía la factura, en nuestro caso lo hemos puesto que la envía el departamento de marketing, y quién va a recibir la factura asociada a este cliente. En este caso he puesto mi dirección de correo para ver en la demo que recibo estas facturas generadas. Muy bien, nos salimos. Y el tercer maestro importante de nuestra solución es la consulta de facturas. Bien, cuando yo lanzo el proceso de cálculo de facturas que posee GD Edwards, además de toda la información que genera, se está almacenando una información adicional que me va a indicar en qué fase está esta factura respecto a todos los procesos de factura electrónica. Nos va a indicar si se ha generado el archivo PDF, nos va a indicar si esa factura ha sido firmada, nos va a indicar si se ha generado en formato factura E, nos va a indicar además la fecha en la que ha sido firmada y si ha sido firmada o no, la fecha en la que ha sido generada y si no ha sido generada, la fecha en la que ha sido enviada o si no ha sido enviada y la fecha en la que ha sido anexada al registro de facturas toda la documentación, es decir, la factura enviada al cliente por correo electrónico. Muy bien. Si accedemos a uno de ellos, vemos que nos muestra una información de cabecera asociada a la compañía, al número de factura y al tipo de factura tradicionales de GD,
la fecha de la factura y la fecha de creación del documento. Luego tenemos todos los documentos que pueden ser generados y en qué cola están depositados, de tal forma que ahora disponemos de una factura que generamos en nuestro cálculo de factura y que se genera un formato en fichero PDF. Si yo le dijese abrir desde esta misma factura, desde esta misma pantalla, perdón, se nos abriría la factura en PDF. Muy bien, si nos fijamos, en este PDF no hay ninguna solapa que me indique que está firmado y nada, simplemente es la generación de facturas. Cerramos. Además me va a decir la misma información que he visto antes en columnas, me lo va a expresar en pequeñas casillas que están aquí indicadas. Perfecto. Pues ya tenemos toda la información necesaria para generar la facturación electrónica. A la hora de generar estas facturas, desde Coinvoicing, tenemos dos opciones. Una, generar paso a paso, tal y como se están indicando aquí, o bien lanzar todos los pasos en un solo clic. Si lanzamos paso a paso, yo independizo la generación de facturas en formato PDF. Después lo que haría sería, si me interesa, añadirle una firma digital. Después lo que haría sería enviar estas facturas generadas y después lo anexaría a toda mi documentación de facturas. Si decido o si este cliente tiene configurado que su forma de recibir facturas es mediante formato factura E, tendría que generar esa factura XML y además ser firmada. Pues bien, estos procesos que aquí aparecen individualmente podemos lanzarlos todos de golpe, de tal forma que él cogerá todas aquellas facturas que no hayan sido ni firmadas ni enviadas, las firmará, las enviará por correo y las anexará a las facturas tal y como han sido enviadas por correo. Vamos a hacerlo. Vemos que aquí todo lo tenemos a no. Vamos a lanzar la generación de facturas. OK. Una vez lanzado el proceso, vemos que ya se están empezando a generar las facturas firmadas. Ya están casi todas generadas. Además vemos el nombre del fichero que ha generado con la factura firmada. Ya vemos que ha generado toda la información, ya vemos que ha sido enviada y además una de ellas, precisamente la correspondiente al cliente 14699, si nos fijamos, iré despacio para no marear, ha generado un formato de factura E, es decir, ha generado un fichero que estaría ya preparado para ser enviado a cualquier entidad de la administración pública. Muy bien. Además de la generación de estos ficheros, si me vengo al Outlook, decimos enviar y recibir, ya estoy empezando a recibir facturas. Muy bien. Vamos a esperar a que se reciban todas, mientras en la ficha de clientes, si entro en este, veo que era el que tenía el formato factura E y además me viene plantilla email. Plantilla email está preparado para generar una plantilla de correo electrónico a la hora de enviar la factura por cliente y compañía. Vamos a cerrar las pantallas.
Vamos recibiendo más facturas. Muy bien, y poco a poco los clientes irían recibiendo las facturas correspondientes. Como veis, el formato, la plantilla que tenemos de envío de facturas, ahora es muy sencillo, pero sería personalizable por cliente. Además, veis que tenemos esta primera de la factura RI 57, que corresponde a un formato XSIG, que sería el factura E, es decir, un XML firmado cumpliendo lo que me pide la legislación. Y por otro lado tendríamos facturas en PDF. Esta misma factura que el cliente podría ver, aparece ya las pantallas de certificados y de firmas, me están indicando que esta factura, tal y como la veo aquí, ya lleva su firma correspondiente. ¿De acuerdo? Y ya me dice que yo no podré modificar este documento porque si no, la firma carecerá de valor. Esto que vería el cliente a nivel de PDF, yo desde mi sistema GD Edwards podría consultarlo. Voy a cerrar las pantallas. Otro más. Y ya la última. Me pondría a venir a mi consulta de facturas. Venirme a cualquiera de ellas. Abrir. Ya vería que ha sido la factura enviada y que ha sido firmada. ¿De acuerdo? Entonces vería en archivo factura firmada el mismo documento que le envíe al cliente. Vamos a esperar que el sistema abra el PDF. Mientras lo abre, vamos adelantando. Tenemos también el formato XSIG. Este formato, si lo abriésemos, bueno, vamos a ver esto. Vemos que tiene un formato XML con una serie de etiquetas en un formato estandarizado. Sería lo que recibiría el cliente. Vale. Este formato XML yo lo podría validar desde unas páginas que me proporciona el propio ministerio. Diciéndole examinar, cogiendo la factura, diciéndole validar. Y él, por supuesto, me está diciendo que su sintaxis es correcta, que su semántica es correcta. El cliente aquí vería que el certificado que he utilizado ya ha caducado, ¿vale? La fecha de validez del certificado no es correcta. Muy bien. Otro elemento que podríamos comprobar sería visualizar esta factura en formato factura E. Bien. Si cogiese la factura que he firmado, le diría abrir, le diría visualizar, y el propio ministerio me proporciona una pequeña utilidad para visualizar la factura que yo he mandado en su formato, receptor, estado de facturas, ¿vale? Pincho en la factura, veo el detalle, veo los importes, veo los impuestos aplicados, tal y como estaban en la factura que yo generé. Perfecto. Aquí teníamos abierto el PDF anterior, cierro y ya veo que tiene el documento con la firma que yo le indiqué. Y este documento, recuerdo, que ha sido abierto a través de la opción abrir del mantenimiento de facturas. Muy bien,
Pues una vez hemos visto cómo el sistema es capaz de coger las facturas inicialmente generadas en nuestro entorno GD Edwards y transformarlas en un formato PDF y enviarlas por correo, o transformarlas en PDF, firmarlas y enviarlas por correo, o bien transformarla a un XML llamado factura-E, que es un formato que obligatoriamente debo de cumplir para las facturas con la administración pública. Hemos visto que hemos recibido estas facturas, hemos visto que han sido firmadas. Ya hemos pasado por todo el ciclo de la solución Q-Invoicing. De tal forma que ahora podemos pasar al turno de preguntas si tienen alguna duda para resolver. Muy bien, José Ramón. Muchas gracias por tu exposición, ha sido muy clara. Nada. Gracias. Recuerdo a los asistentes que pueden hacer preguntas vía escrita en donde pone questions o donde pone chat, o si alguno de ustedes tiene un micrófono conectado, pues también pueden plantear las preguntas vía voz IP. Simplemente tienen que accionar levantar la mano donde pone Raise Your Hand, hay un iconito con una mano. Entonces de esa forma yo sabré que quieren plantear la pregunta vía voz IP y les abriré el micrófono. Vamos a ver, me están planteando una serie de preguntas que te voy a... Bueno, os voy a trasladar, ahora voy a abrir el micrófono también a tu compañero. Perfecto. Vale, Marc, ya, ahora tienes ya abierto el micrófono. Vamos a ver. Vamos a ver. Rosario me hace una serie de preguntas, voy a hacerte algunas de las que me plantea. Dice, ¿también se está obligando a facturar electrónicamente a cualquier consejería u organismo autónomo o empresa pública de cualquier comunidad autónoma? Sí, la legislación dice que a partir de la fecha que hemos indicado, es decir, a partir del 1 de noviembre, es obligatorio, me pueden exigir la recepción de la factura, en este caso yo sería quien la emitiría, la emisión de la factura en formato factura-E. Digamos, las comunidades autónomas también. También. Vale, y cuando dices me pueden exigir, quiere decir tanto en la parte de la administración central como en la parte de comunidades autónomas, como entiendo también ayuntamientos, por ejemplo, dices pueden, lo cual significa que no las están exigiendo siempre. Exactamente, a través de los contratos que se firman con la administración de cualquier venta de cualquier servicio, de cualquier tipo de operación, pueden poner ellos una cláusula diciendo que no es obligatorio el envío de este tipo de facturas. ¿Y esto se está haciendo? Actualmente hay empresas que están trabajando y están emitiendo facturas y no les están exigiendo la factura electrónica. Supongo que será un poco como un margen, ¿no? Hasta que realmente... Habrán concedido, lo que interpreto, esto ya es una interpretación, es que han concedido un margen tanto para que las empresas se adapten a la nueva legislación como para que la administración pública también sea capaz de recibir y de gestionar este tipo de facturas. Vale. A ver, Q-Invoicing es firma un PDF, me pregunta. ¿Es el tipo de firma PADES? ¿Es igualmente válido legalmente que el formato factura XML más firma XADES o PADES? No sé si lo entiendes. Vamos a ver. El formato que propone el Ministerio lo ha llamado factura-E y que se basa y tiene particularidades relacionadas con, por ejemplo, el XML. ¿Vale? Tiene particularidades, pero ellos generan, por ejemplo, su propia lista de campos asociados al formato que están esperando. Si estos formatos que nos están proponiendo contemplan el mismo orden de las facturas que espera recibir el Ministerio, pues sería equivalente. La respuesta sería que siempre y cuando cumplan el mismo criterio
que el Facturae, que se basa en estos estándares que acaba de mencionar, disculpa, no recuerdo el nombre. En Rosario. ¿Has dicho? Rosario, sería perfectamente válido. Vale. Marc, si quieres hablar, puedes hablar, ¿eh? Marc, ¿estás ahí? Marc. Bueno. Hola. Hola, Marc. Sí, está intentando hablar. Vale, no, te decía que si quieres puntualizar algo, te oímos, ¿eh? Bueno, a ver, Rosario... Vale, no, únicamente... Sí, di, Marc. Perdón. No únicamente añadir al comentario de José Ramón que los dos formatos en principio son válidos como formatos de facturación electrónica. La principal diferencia entre los dos es que a partir de la fecha que comentaba José Ramón, las entidades, las empresas públicas únicamente parece ser que aceptarán el formato generado con el Facturae. Para el resto de clientes, el envío de PDFs firmados digitalmente ya es una solución válida de facturación electrónica. Perfecto. Bueno, pues Rosario pregunta también. Dice, ¿existe alguna forma rápida barra masiva, de incorporar varios PDFs para firmar e enviar? Supongamos que la factura la genero fuera de GD Edwards, en formato PDF, y que la quiero remitir a través de GD Edwards. ¿Puedo copiar los PDFs en alguna unidad de red de forma rápida? Sí, vamos a ver, la solución que ofrecemos es dentro de estos módulos que he comentado. Nosotros podemos generar la firma de todos los PDFs que se encuentren en una carpeta determinada y dejarlos firmados en otra carpeta de forma masiva. Bien. A ver, Susana Gómez me pregunta, dice, trabajo en un laboratorio farmacéutico. ¿Debo facturar a los hospitales públicos? Se supone que debo facturar con factura E a los hospitales públicos. Sí, vamos a ver. Tal y como hemos comentado, vuelvo a repetir, a pesar de que sea un poquito extraño, me pueden exigir que esa factura yo se la envíe en ese formato a partir del 1 de noviembre. Entonces, si actualmente no se está haciendo es porque no se lo están exigiendo, pero en cualquier momento pueden empezar a exigírselo. Lógicamente, por ejemplo, ¿sabéis en qué, o sea, si hay, por ejemplo, sectores de la administración, ministerios, o en la parte de, por ejemplo, de los hospitales públicos o departamentos de sanidad, que estén, supongo que habrá de todo, ¿no? Habrá algunos que estén exigiéndolo más y otros que lo estén exigiendo menos, o no, o digamos todos van un poco por igual, dejando, por lo que veo, manga ancha, ¿no? Porque si en el caso de Susana, yo soy un laboratorio farmacéutico y está preguntando, ella dice que ninguno nos lo ha solicitado, con lo cual... Correcto. Hasta el momento, a fecha de hoy, no se ha dado el caso de una exigencia de este formato de factura. Vale. Bien. Antonio Jesús Torres nos pregunta, ¿qué tal? ¿Dónde se almacenan los ficheros PDF firmados así como el XML, la e-factura? Eso me parece una pregunta interesante que yo entroncaría también. Es decir, que nos habléis un poco del sistema de gestión documental que tiene o que ofrecéis, supongo, para todo lo que es la gestión efectivamente de los PDFs, así como también de del XML, ¿no? De la e-factura. Como también, por ejemplo, que me habéis hablado en un momento dado del periodo de prescripción, es decir, entiendo que es un periodo legal en el cual debemos de tener disponibles y localizables las facturas. Primero, si existe ese periodo, ¿cuál es el periodo? Y en segundo lugar, también me gustaría saber si hay que destruir las facturas llegado un momento dado, que también supongo que puede ocurrir. Vamos a ver, respecto al periodo de prescripción, es exactamente igual que cualquier factura en papel que yo esté emitiendo actualmente. ¿De acuerdo? Entonces,
una vez pasado los años que la ley me exige disponer de una copia de mi facturación, pues podría realizar las mismas acciones que puedo realizar actualmente con mi factura de papel. Tenemos que tener en cuenta que una factura electrónica no es ni más ni menos que otra forma de presentación de facturas, pero que cumple y debe de cumplir los mismos requisitos legales indicados en la ley de facturación. Eso por un lado. Respecto a la prescripción, ¿hay que eliminarlas? No. Debo de mantenerlas almacenadas en el periodo que la ley me exige y, como cualquier otra factura, y transcurrido ese periodo, pues habitualmente se siguen manteniendo almacenadas. ¿Vale? Respecto a dónde se almacenan o la gestión que se realiza de los ficheros que se van generando, tanto los PDF sin firmar, como los PDF ya firmados, como los ficheros en formato factura E ya firmados, todo hemos comentado en un principio que se gestionaba con las famosas colas de GIDI, que al final se traducen en determinados directorios o zonas o localizaciones donde yo puedo tener acceso a esos ficheros una vez generados. Además, hemos visto que desde la pantalla de facturas, yo consultando una factura, puedo observar el documento que se generó y se envió al cliente. No sé si esto contesta la pregunta que había realizado. ¿Estáis pensando de alguna forma, por ejemplo, el que se puedan enseñar en una especie de extranet para clientes las facturas? Es decir, en una especie de portal. ¿O este tipo de cosas no la estáis contemplando ahora mismo? Bueno, en la actualidad el GD Edwards ofrece la posibilidad, tanto a su nivel de portal, de ofrecer la información que se estima oportuna a los clientes. Eso sería una posibilidad, ¿vale? Ahí sería mostrar la información y publicar la información directamente. No sé si Marc tiene algún comentario adicional a alguna... Sí. Sí. Bueno, comentar que de momento la solución no contempla el hecho de publicar. Como bien decía José Ramón, los archivos se guardan en carpetas de distintos servidores con cualquier sistema operativo y además se anexan a las facturas reales de GIDI, utilizando la gestión de anexos. El hecho de ofrecer al cliente la posibilidad de visualizar las facturas debería analizarse en función de la versión. Por ejemplo, si el cliente dispone de la versión GIDI Edwards en web, se podrían utilizar los autoservicios de clientes, que son módulos específicos GIDI, que permiten que un cliente se conecte a nuestro sistema y visualice determinada información. Podría definirse un espacio de colaboración donde podría un cliente consultar sus facturas. Pero aparte de esto existen además otra especie de portales o gestores documentales que podrían utilizarse como repositorio y punto de acceso para que los clientes consulten las facturas. Vamos a ver, me plantea Susana una pregunta también muy interesante que voy a entroncar yo, que voy a complementar yo. Dice, si decidiéramos, Susana es la persona, creo que era de un laboratorio farmacéutico, sí. Dice, si decidiéramos implantar la facturación electrónica, ¿cuánto tiempo aproximadamente necesitamos para su implementación? ¿Cuáles son los parámetros un poco que debemos de tener en cuenta en lo que es tiempo y complejidad de la instalación en este tipo de proyectos? Pues en el caso del laboratorio farmacéutico entiendo que se está refiriendo principalmente a la generación del formato factura E. ¿Es así? Hombre, yo entiendo... Sí, dice que sí. Correcto. Pues en este caso el tiempo de implantación depende del formato de facturas que a día de hoy este laboratorio le esté emitiendo a los hospitales. ¿Te refieres a si ya lo está haciendo de forma electrónica o...? No, supongo que actualmente las está mandando en formato papel. Ajá. Se trataría de revisar su formato de factura. Ajá. Y ver que los campos mínimos y obligatorios requeridos por el formato factura E están reflejados en su factura. Ajá. Si es así, el tiempo de implantación no supera la semana.
Vale. Y en cuanto a precios de ¿cuál es un poco la política comercial que tenéis con Coinvoicing? Entiendo que es un módulo que va, digamos, aparte lógicamente de GD Edwards. Más o menos, ¿cómo estáis haciendo, digamos, la política de comercial? ¿Va por licencias? ¿Va por usuarios? A ver, esto va por compañía. Uh-huh. Y la idea inicial es, los módulos tienen un coste y los servicios de implantación tienen otro, que depende de cada uno de los clientes y de los formatos de factura que requiera. Uh-huh. Pero en principio es por compañía, no por número de usuarios. Vale, Susana me dice que generan aproximadamente 20.000 facturas al año. El coste es el mismo. Se trata más de los formatos, de qué formato tienen sus facturas. Vale. Si es un único formato o si es un formato por compañía. Esto es lo que hace variar el precio. El volumen no. Uh-huh. Vale, y entiendo que también, por ejemplo, los tiempos de implementación no dependen tanto del volumen de facturas que se generen, sino igualmente, ¿no?, de los formatos en los que están haciendo las facturas, ¿no? Correcto. Correcto, vale. Vamos a ver. Antonio Jesús Torres me pregunta, dice, hemos visto las facturas RI. No sé si... Bueno, dice, hemos visto las facturas, entre paréntesis, RI, ya generadas. Pero no me ha quedado claro cómo enlaza con el batch de generación R42565. Otra cuestión, ¿es válido para el módulo de facturación de contratos y servicios? José Ramón, ¿voy yo? Sí, sí, sí. Bueno, la primera pregunta, no se ha visto la generación y cómo enlaza con el proceso estándar de facturación de GD Edwards. Lo que hacemos con nuestras soluciones es que intentamos afectar al mínimo al proceso de facturación de GD Edwards. Lo que hacemos es que nosotros partimos de un proceso de reimpresión masiva de facturas. Es decir, el programa de impresión estándar de facturas de GD sigue su camino y lo que hacemos nosotros es que disponemos de un proceso que reimprime cada una de las facturas de forma individual con el programa de impresión de facturas del cliente. Esto permite generar un PDF por factura. Luego, la siguiente pregunta, si es válido para la facturación de contratos y servicios, la respuesta es sí, se haría lo mismo. Es decir, lo que se hace es que siempre se reimprimen las facturas, ¿vale? Para tener un PDF por factura y a partir de aquí entra todo el proceso de firma y envío por correo electrónico. Uh-huh. José Ramón, ¿quieres decir algo? Sí. No. Era esa la contestación. Vale, no me hagas ruido, que me estás haciendo ruido con un micrófono, José ¿Sí? Ramón, me parece. Perdón. A ver, Susana me pregunta, dice, el departamento jurídico nos dice que no se han desarrollado las normas de la ley 30/2007. No sé si tenéis algo que decir. Pues lo único que podemos hacer es contrastar esa información, porque de hecho lo hemos consultado. Uh-huh. y toda la información nos especificaba que sí, que habían sido especificadas, pero incluso nos dijeron la fecha. Uh-huh. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto... Entonces lo que podemos hacer es, se pueden poner en contacto con nosotros con ellos, y aclarar este punto. Vale, Susana, bueno, nosotros te llamaremos desde IT-Latino, uh-huh, y digamos te pediremos los datos para pasárselo a la gente de Qualita, si estás interesada, para que ellos te puedan informar directamente. Bien, bueno, vamos a ver. A mí hay una cosa que no me queda... Bueno, perdona, hay una pregunta... No creía que me habían hecho una pregunta. A ver, hay una cosa que no me queda clara, que me gustaría que me aclararais. Por ejemplo, a Susana le habéis dicho, necesitarás o te implementaremos, por así decirlo, lo que es la factura E, ¿no? La factura que exige la administración pública. Pero ¿no sería más coherente, a no ser que sea una empresa que solo venda a la administración pública,
ya que implantáis el módulo de facturación electrónica, lo implantamos para todo, ¿no? O no se suele hacer así. Cuando hablas de para todo, ¿a qué te refieres? ¿Para todos los clientes? Exacto, para el resto de clientes. Bien. Hay que tener en cuenta que el formato PDF firmado, que es un formato válido si la firma cumple todos los requisitos, tiene un formato, vamos a llamarlo visual, ¿de acuerdo? Cualquier cliente que reciba esta factura la puede imprimir y puede acceder directamente a la información en ella. Lo que es el formato factura E, ya partimos que está en un formato XML, luego el cliente tiene que tener preparado su sistema para leer esta tipología de ficheros con todos sus campos correspondientes. Perfectamente, si el cliente nos dice, adelante, yo lo quiero recibir en este formato, no hay ningún inconveniente. O sea que se puede efectivamente también implantar para el resto de clientes también. Exactamente, pero no olvidemos que es el cliente el que dice, sí, envíamela, y además en este vamos a llegar al acuerdo de utilizar este formato. ¿De acuerdo? Entonces, si el cliente no está preparado, su sistema no está preparado para recibir facturas en formato factura E, pues, y quiere recibir facturas electrónicas, lo podría enviar en PDF. Firmado. Vale. Vosotros como expertos, ¿cómo, por ejemplo, para el año que viene, ¿no? Para este año 2011, ¿cómo veis un poco que va a evolucionar todo esto? Es decir, porque me da la sensación, por lo que me estáis explicando, que la cosa sigue yendo lenta, ¿no? Es decir, no parece que haya una prisa especial, ni por parte de la administración, ni por parte del resto de clientes. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cuál es un poco la perspectiva que veis como expertos en este asunto? Vamos a ver, aquí podemos distinguir dos ámbitos. Uno entre relaciones entre empresas privadas y qué va a marcar la evolución entre la relación entre empresas privadas. Pues, hombre, yo entiendo y creo que será así, que las empresas pues intentarán reducir costes por donde puedan, vamos a llamarlo así, y una forma más de reducir costes es quitándose determinadas gestiones que provocan un incremento de lo que sería el coste asociado a la facturación, por ejemplo, además de otras medidas que se puedan tomar a nivel corporativo. Entonces puede ser una buena medida la que sea el utilizar este tipo de facturación, este tipo de envío, porque de momento ya nos estamos ahorrando unos costes para aquellas empresas que tengan una facturación importante, pues ya nos estamos ahorrando bastantes costes. Eso es a nivel de cómo evolucionará a nivel de empresas privadas. Otra cosa es a nivel de administración pública. Dentro del ámbito de potenciar lo que es toda la tecnología a nivel empresarial, pues su apuesta está clara. Su apuesta es que van a potenciar todo lo que signifique tecnología. Y a nivel de administración yo considero que a no mucho tardar ya empezarán a exigir este tipo de formatos. Y en el caso de la empresa privada, por ejemplo, todos conocemos, sin ir más lejos, el formato EDI, ¿vale? El formato EDI que, por ejemplo, utilizan o han utilizado Corte Inglés, ¿no? ¿Cómo se complementan unos y otros? Es decir, ¿son complementarios? ¿Cuáles son las diferencias? Sí. El formato EDI es un formato perfectamente válido, salvo, bueno, la diferencia que existe es, primero, para un formato EDI habitualmente hace falta un tercero, un proveedor de servicios EDI, que se encarga de garantizar, digamos, ciertos requisitos legales de las facturas en esas transacciones. En un formato EDI yo no firmo, yo no garantizo que la factura que está saliendo de mi sistema, o sea, esa garantía de no repudio no la doy yo, la está dando una tercera compañía, ¿vale? Un tercero que está sirviendo de puente. Con el formato de factura electrónica lo que se consigue es, bien entendido, se quita ese intermediario y soy yo el que garantizo que lo que te estoy enviando es correcto y lo he hecho yo. Y hay una garantía legal de que eso es así. Entonces, EDI es perfectamente una solución para gestionar facturación electrónica, pero no es la única. Otra por la que se está apostando
es los formatos, por ejemplo, cualquier formato PDF firmado, es decir, un formato que se pueda firmar y garantizar que lo que ahí está escrito no ha sido modificado desde que se firmó y que además tiene una autenticidad. En caso... Sí. No, Te resuelve la duda. La diferencia entre sí. EDI y factura electrónica es que EDI es una tipología de facturación electrónica. Exacto. Pero no la única. Bien. Y es más costosa de implementar, por supuesto. Es más costosa de implementar. De implantar, claro. Vamos a ver. Cuando hablas de no repudio, ¿qué pasa cuando... Es decir, ¿existe algún sistema en el sistema vuestro de Q-invoicing? ¿Existe alguna forma? Tú envías la factura, vale. ¿Existe alguna forma de certificar que el otro la ha recibido y que la ha integrado en su sistema o que la acepta? Imagínate qué pasa si alguien dice, coño, esta factura está mal, ¿no? No la acepto. ¿Qué pasa en esos casos? Vamos a ver. Primero estamos hablando, el no aceptar una factura por parte de un cliente puede ser pueden ser muchos motivos. Uno de ellos puede ser por la información que no esté de acuerdo con precios, con lo que se le está facturando, y otra con el formato, con lo que deba llevar la factura. Si recibo una factura sin MINIF, yo emito una factura sin MINIF, está claro que el cliente no va a aceptar esa factura, ¿vale? Porque no estoy con mi de fiscal, yo no estoy identificándome, no estoy cumpliendo un criterio que tengo que cumplir legal. Entonces, cuando hablo de no repudio, significa que esa factura nadie puede negar que la he emitido yo. Estamos hablando a nivel de emisión. ¿De acuerdo? Entonces, garantizar la recepción, pues es lo mismo que garantizar la recepción también de las facturas físicas. ¿De acuerdo? Ya sería dependiendo del formato de correo electrónico que se esté enviando. Vale. De cómo esté configurado. De acuerdo. Bueno, pues si no hay nada más por parte de los asistentes, vamos a dar por finalizada la sesión de hoy, que ha sido muy interesante y muy instructiva, me parece a mí. Recordarles, si acaso podéis recordar vuestros datos de contacto, en caso de que... De todas formas, nosotros contactaremos con los asistentes por si tuvieran algún interés mayor. De todas formas, si es posible mostrar un momentín mi pantalla. Sí. En ella aparece Exacto. Mi nombre, cuenta de correo electrónico y teléfono, también directo. Exacto. Por si están interesados en realizar cualquier tipo de consulta. Exacto. Si es posible mostrar la pantalla. Sí, estamos viéndola. Ah, de maravilla. Estamos viéndola. De acuerdo. Pues lo dicho, muchas gracias a todos por la asistencia y gracias a los dos ponentes por habernos dedicado su tiempo en esta tarde de jueves. Muchas gracias a todos y hasta una próxima ocasión. Venga, muchas gracias.